Buenas tardes, al micrófono León Weinstein desde Los Ángeles, California. Ya hemos discutido con ustedes todos los temas principales de la semana pasada, pero detrás de bambalinas a menudo suceden muchas cosas que afectan nuestra vida, no menos que los principales acontecimientos del día. Hoy hablaremos sobre la prohibición de entrada a Estados Unidos para representantes de 12 países, principalmente países musulmanes. Hablemos de los acompañantes que parecen ir contigo, parecen ir al mismo ritmo, parecen ir en la misma dirección, pero luego resulta que tienen objetivos completamente diferentes. Hablemos de la ley Logan, del posible arresto del senador Graham, así como de las últimas noticias del campo de batalla entre Trump y Musk. Pero empezaremos con la historia de otro exitoso y magnífico ataque contra instalaciones militares rusas en el Mar Negro. En el año 2014, durante la ocupación de Crimea, Rusia también se apoderó de plataformas de gas. Estas son torres en el mar para la extracción de gas, en particular la Torre Boyko o Boyko. Rusia instaló en la torre un radar, todo un sistema llamado NEVA. Y en junio del año 22, las fuerzas ucranianas intentaron atacar varias plataformas de gas en el mar con misiles. Dañaron algunas cosas allí y detuvieron temporalmente la extracción de gas. En agosto del año 24, un ataque militar naval ucraniano en alta mar. Atacaron la torre, la propia plataforma, y en diciembre del año 24 fueron atacadas varias plataformas más, con éxito parcial. Y finalmente, el 19 de mayo de este año, el SBU informó que se realizó un ataque preciso y efectivo con drones aéreos y marítimos, y que la plataforma junto con el radar instalado en ella quedó fuera de servicio. A las 8:30 de la mañana del 19 de mayo de 2025, el operador del SBU, con las gafas vista en primera persona puestas, recibió la tan esperada autorización de lanzamiento. A los pocos segundos, un cuadricóptero ucraniano que transportaba 3 kilogramos de potentes explosivos comenzó su trayecto de 35 kilómetros sobre el Mar Negro, para destruir uno de los activos de inteligencia rusos más importantes. Esto ayudará a Ucrania a recuperar el control sobre el Mar Negro. El operador con el apodo de Sokol estaba en un búnker camuflado a 35 kilómetros del objetivo en la isla Zmeiny. Su dron era un cuadricóptero vista en primera persona estándar con un marco de 10 pulgadas, ensamblado a partir de componentes chinos en un taller de Kiev solo unos días antes. Pero este ya no era un dron de carreras. A su estructura se le había sujetado con bridas plásticas un explosivo casero diseñado para destruir ese radar y eliminar a cualquier personal en un radio de 5 metros. Las coordenadas del objetivo se cargaron en su estación de control terrestre varias horas antes de esto. La instalación de radar NEVA en la Torre Boyko Alfa, una de las plataformas de gas capturadas por Rusia en el Mar Negro. Esto no era simplemente un radar cualquiera. El sistema NEVA proporcionaba una zona de detección de 45 kilómetros, lo que dificultaba las operaciones ucranianas durante varios meses. Dejarla fuera de servicio permitiría a las fuerzas ucranianas moverse mucho más libremente en esta zona del Mar Negro. El sistema de dron vista en primera persona que él controlaba representaba la democratización de las armas de alta precisión. Un dron de carreras de $500 convertido en un misil guiado gracias a la inventiva ucraniana. 4 motores sin escobillas del cuadricóptero giraron hasta 20.000 revoluciones por minuto cuando el piloto inició el despegue desde una plataforma improvisada, oculta entre los juncos de la orilla. A diferencia de los drones militares tradicionales, los sistemas vista en primera persona brindan video en tiempo real por señal analógica, resistente a la interferencia electrónica. Sokol veía todo lo que veía su dron, mediante lentes de realidad virtual ajustados a la cabeza. Esto creaba un vínculo estrecho entre el piloto y el arma, y hacía que los drones vista en primera persona fueran extremadamente precisos al atacar objetivos puntuales. El perfil de vuelo fue planeado meticulosamente para evitar la detección por las fuerzas rusas. En lugar de volar directamente hacia el objetivo, el dron siguió una trayectoria en zigzag, como se muestra aquí, manteniéndose a una altura inferior a 50 metros para permanecer fuera del alcance de los radares.
A una velocidad de 65 km por hora, el trayecto de 35 kilómetros habría tomado un poco más de 45 minutos debido a la trayectoria en zigzag que el dron debía seguir para evitar ser detectado. Cuando el dron despegó y comenzó a acercarse a las torres, Boyko Sokol vio a través de la cámara del dron cómo abajo se extendía el Mar Negro. A lo lejos, una plataforma de gas se elevaba desde el agua como una isla de acero, llena de equipo ruso y personal que no sospechaba que algo se les acercaba. A las 9:15 hora local, el dron vista en primera persona de Sokol superó la última ola y la plataforma Bishki Boyko apareció ante sus ojos en las gafas en una imagen cristalina. La enorme estructura de acero se alzaba 40 metros sobre el Mar Negro, y allí, en el punto más alto de la plataforma, estaba su objetivo, el sistema de radar NEVA, que durante varios meses había estado rastreando las acciones de los ucranianos. El radar NEVA no era simplemente algún equipo de observación, era uno de los pocos sistemas soviéticos heredados que realmente funcionaban bien. El sistema de banda K operaba a una frecuencia de 35 GHz con una antena de matriz giratoria, capaz de detectar objetivos aéreos y de superficie a una distancia de hasta 45 kilómetros. Aún más importante para las fuerzas rusas, podía rastrear hasta 200 objetivos simultáneamente y transmitir datos para la guía de los sistemas de armas desplegados en toda la región noroccidental del Mar Negro. Pero, a pesar de todas sus virtudes de ingeniería, este sistema de radar no pudo resistir el impacto directo de un dron explosivo. 3 kilogramos de explosivos adheridos al dron Sokol pueden parecer una carga insignificante, pero resultarán absolutamente destructivos si se dirigen a los transmisores, receptores y sistemas de guía sensibles. A través de sus gafas, Sokol veía cómo el personal ruso se movía por los niveles inferiores de la plataforma sin sospechar en absoluto de la amenaza que se acercaba desde el noreste. El radar NEVA seguía girando metódicamente, acercándose cada vez más a la posible detección del dron que se aproximaba. Pero los cuadricópteros vista en primera persona tienen una superficie de dispersión muy pequeña, aproximadamente comparable a la de un ave marina grande, lo que los hace prácticamente invisibles para la mayoría de los sistemas de detección. A 800 metros del objetivo, Sokol inició la aproximación final. La maravilla de los sistemas vista en primera persona radica en su precisión. A diferencia de los cohetes de artillería, que dependen de coordenadas sistema de posicionamiento global, los pilotos de drones vista en primera persona pueden hacer correcciones en tiempo real hasta el mismo momento del impacto. Sokol vio exactamente a dónde quería golpear, en la unión entre la antena del radar y su bloque de control, en un punto vulnerable donde se puede causar el máximo daño tanto a los componentes mecánicos como electrónicos. La cámara del dron mostraba cómo la instalación NEVA ocupaba cada vez más su campo de visión. Los ingenieros soviéticos crearon este sistema, resistente a interferencias electrónicas y condiciones climáticas extremas, pero nunca la diseñaron para que pudiera soportar un impacto explosivo directo. La cubierta protectora del radar era una lámina de aluminio diseñada para proteger contra salpicaduras de sal y lluvia, no contra explosivos viajando a 60 kilómetros por hora. A una distancia de 200 metros, el personal ruso en la plataforma finalmente notó que se acercaba el dron Sokol. Vi cómo señalaban y gritaban, pero ya era demasiado tarde. El cuadricóptero se movía demasiado rápido y la distancia era demasiado corta para cualquier acción defensiva. Uno de los técnicos alcanzó algo que parecía un rifle, pero el dron debía impactar el objetivo en menos de 10 segundos, a las 9:20 de la mañana. El dron vista en primera persona de Sokol impactó el dispositivo de antena del sistema de radar NEVA con un efecto devastador. El artefacto explosivo se activó instantáneamente al contacto, esparciendo fragmentos de aluminio, acero y componentes electrónicos por toda la plataforma. De esta manera, un dron y un solo piloto con unos lentes graciosos y un control infantil así en las manos, lo dejaron fuera de servicio. Bueno, yo diría que ese radar y una buena parte como de la estructura de acero, ahí digamos el costo, estoy seguro, está en millones. Y ese radar era los ojos de Rusia en esa parte del Mar Negro. Creo que a unos 40 kilómetros en cualquier dirección podían ver con su ayuda. Un dron que cuesta menos que una suscripción anual destruyó una de las mejores capacidades de inteligencia de Rusia. Mientras el humo se elevaba sobre la estación de radar NEVA destruida, a 80 kilómetros de allí, un arma mucho más destructiva se acercaba a las torres de Boyko.
Mientras lidiaban con las consecuencias del ataque aéreo, otro dron se dirigía hacia la plataforma desde el mar. Aunque al momento de crear este video esto no está confirmado al 100%, muchos sospechan que precisamente esta arma se dirigía hacia la plataforma. El dron Sea Baby, surcando las olas del Mar Negro, representaba el máximo nivel de perfección de la guerra naval ucraniana. Un dron naval no tripulado de 6 metros con casi 1 tonelada de explosivos se dirigía hacia la plataforma de gas ocupada por Rusia. A diferencia de la pequeña carga en un dron aéreo, este llevaba en general una enorme cantidad de explosivos. 1 tonelada de explosivos capaz de destruir, una estructura realmente seria. A diferencia del dron vista en primera persona improvisado, este fue creado especialmente para la destrucción. Desarrollado por una unidad del SBU de Ucrania para atacar objetivos marítimos fortificados, este aparato gris y aerodinámico se parecía más a una lancha patrullera de alta velocidad que a un arma de guerra. Pero bajo su apariencia discreta se ocultaban 1000 kilogramos de explosivos militares, con suficiente poder destructivo como para arrasar una manzana entera de la ciudad. La construcción de la ojiva del Sea Baby era una verdadera obra maestra de la ingeniería explosiva. En lugar de una sola carga masiva, el conjunto de combate del Sea Baby consistía en varias cargas huecas dispuestas alrededor de la parte frontal. Esta configuración creaba el llamado efecto de detonación simpática, como lo llaman los ingenieros. Cuando la carga principal explotaba, iba iniciando sucesivamente las cargas secundarias, creando una explosión prolongada capaz de destruir estructuras de hormigón armado. Los operadores tenían información detallada sobre la estructura de la plataforma, incluyendo la ubicación de los almacenes, los compartimentos habitacionales y las columnas de soporte. Ellos sabían exactamente a dónde dirigirse para causar el máximo daño. Cuando Sea Baby se acercaba a su objetivo a una velocidad de 45 nudos, su ojiva representaba la cúspide de las innovaciones ucranianas en la guerra asimétrica. Miles de kilogramos de explosivos cuidadosamente calculados estaban a punto de demostrar por qué Rusia debería retirarse de los pantanos ucranianos a las 9:15. El dron marino Sea Baby se encontraba a 30 kilómetros de las plataformas Boyka y se acercaba rápidamente. Gracias al sistema de cámaras de alta resolución, los operadores del SBU veían cómo la plataforma de gas se hacía cada vez más grande en sus pantallas, y sobre el sistema de radar NEVA destruido aún se elevaba humo negro. Pero su objetivo no era el radar, que ya había sido destruido por el impacto de un dron vista en primera persona. Su tarea era destruir la propia plataforma para que nunca más pudiera ser utilizada como un puesto militar ruso. La trayectoria de aproximación fue cuidadosamente calculada para tomar al enemigo por sorpresa y minimizar las posibilidades de defensa rusa. La destrucción del radar NEVA dejó a las fuerzas rusas en la plataforma prácticamente ciegas ante las amenazas de superficie. Su única posibilidad de detección seguía siendo sus propios ojos y cualquier radio portátil con la que pudieran pedir refuerzos. Pero la ayuda estaba a más de 100 kilómetros de aquí. El personal ruso en la plataforma finalmente notó la amenaza que se acercaba. A través de la cámara del dron, los operadores del SBU vieron cómo figuras corrían por la cubierta de la plataforma y señalaban hacia el barco que se acercaba. Algunos agarraron rifles, otros gritaban por la radio, pero sus acciones fueron inútiles. Sea Baby ya estaba a menos de 5 minutos de la colisión y ninguno de los sistemas de armamento en la plataforma podía detenerlo. A las 9:50, el dron Sea Baby chocó contra el nodo principal de soporte de la torre Boyka con la fuerza de un tren de carga. Las cargas acumulativas, colocadas alrededor de la parte frontal, dirigieron la energía explosiva directamente a los soportes estructurales de la plataforma, creando un efecto de destrucción que en los manuales de ingeniería se describe como una falla catastrófica de la estructura. Y yo lo llamaría simplemente una explosión al demonio. Bonita combinación, ¿verdad? Primero, un dron pequeño y casi invisible que destruye el radar y las estructuras a su alrededor. La plataforma y la aviación rusa quedaron cegadas. Mientras el personal apaga el incendio y se ocupa de retirar los escombros, un dron marino comienza a acercarse a la plataforma. Este ataque, como mencioné, se realizó con 1 tonelada de explosivos que ya está destruyendo la plataforma. Boyka fue diseñada como un sistema integrado donde cada componente apoyaba al otro.
Cuando la ojiva Sea Baby cortó las conexiones estructurales principales, esto provocó una reacción en cadena de colapso, como resultado de la cual, sección tras sección, la plataforma se vino abajo. Los almacenes, llenos de equipo y suministros, avivaron el incendio en expansión cuando su contenido se encendió y explotó en detonaciones secundarias. Los tanques de combustible de la plataforma, que contenían diésel para los generadores y el equipo, explotaron en secuencia. Cada explosión de un tanque lanzaba nuevas lenguas de fuego a cientos de metros de altura, creando una columna de fuego que podía verse desde el espacio. La columna de humo se alzó a gran altura en el cielo, siendo un testimonio visible de la efectividad del ataque. 5 minutos después del impacto de Sea Baby, toda la parte superior de la Torre Boyko se derrumbó en el mar. Lo que antes era una plataforma multinivel que apoyaba las operaciones militares rusas, ahora se ha convertido en una masa retorcida de acero y concreto que sobresale del agua, como las costillas de un cadáver gigante. En otro tema, Trump prohibió la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países que no proporcionan la información requerida por Estados Unidos sobre los visitantes. Hace apenas 2 días, el presidente Trump firmó un decreto que prohíbe por completo todos los viajes desde 12 países que la administración de Trump ha definido como países de alto riesgo. Afganistán, Myanmar, Machad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Se han suspendido totalmente los viajes desde estos países, porque todos ellos estaban directamente relacionados con cosas como el terrorismo y el fraude de visas. Mira esto. Apenas ayer por la tarde, la representante somalí en el Congreso, Ilhan Omar, hizo una declaración absolutamente demoledora. Esta política discriminatoria es una vergüenza y algo peor que eso. Como su primera prohibición de entrada para musulmanes. Este último anuncio contradice completamente la moral básica y va en contra de nuestros valores. Esta política rusa no nos hará más seguros, separará familias y pondrá vidas en peligro. No podemos permitir esto. ¿Me oyeron, amigos? Según la congresista somalí Ilhan Omar, la prohibición de viajes desde conocidos focos terroristas... Eso es racismo. ¿No es un poco raro? Quizás está proyectando algo propio. Ilhan Omar fue elegida al Congreso de Estados Unidos por una ciudad donde la mayoría de la población son originarios de Somalia y países cercanos. Así que ella es la congresista Omar. Habla inglés, pero piensa como una somalí. Conservadores sostienen que el incremento de la islamofobia no surge del odio, sino del temor, un miedo totalmente justificado, según ellos, frente al denominado terrorismo yihadista, ya sea Fort Hood, San Bernardino o el reciente ataque con camión en Nueva York. ¿Qué les responderías? Yo diría que en nuestro país deberíamos temer más a los hombres blancos en todo el país, porque son ellos quienes en realidad son la causa de la mayoría de las muertes en este país. Debemos hacer perfiles, monitoreo y desarrollar políticas para combatir la radicalización de los hombres blancos y crear políticas para luchar contra la radicalización de los hombres blancos. Bueno, hay que vigilar y detener la radicalización de los hombres blancos, Creo que lo pensaste muy bien, en mi opinión, lo pensaste de manera maravillosa. Así como los ucranianos nunca han leído el Memorándum de Budapest, así tampoco la izquierda en Estados Unidos nunca se familiariza con las leyes y decretos contra los que luchan. Quiero felicitar al presidente por implementar esta necesaria y esperada prohibición sobre la entrada de ciudadanos de países que no podemos verificar adecuadamente, con historial de violencia y terrorismo. Consideremos a Haití y Somalia como ejemplos. Haití está casi totalmente controlado por la violencia de pandillas, mientras que Somalia lo está por el terrorismo islámico. ¿Y qué significa realmente verificar a alguien de estos países? No existen instituciones gubernamentales capaces de verificar biografías. La izquierda lleva mucho tiempo difundiendo la mentira de que supuestamente podemos hacer verificaciones de antecedentes de inmigrantes ilegales o de personas que vienen de países peligrosos. Eso simplemente no es posible. Piénsenlo, ¿qué hacemos con los jóvenes estadounidenses que quieren unirse al ejército o trabajar en las fuerzas del orden? Ellos deben indicar dónde han vivido. Contactas a la policía local y estatal, realizas verificaciones para garantizar que sean aptos para el trabajo.
En muchos países no hay instituciones para estas verificaciones. Esto es una victoria del sentido común y la seguridad de América. El senador y congresista Dan Goldman dice que la razón es que no son blancos. Por eso Trump quiere prohibirles la entrada y restringirlos. Siempre me conmueve cuando cualquier acción que no le gusta a la izquierda, de inmediato la declaran racismo. Pero si la izquierda, basándose en el principio de la raza y no en el conocimiento o la experiencia, elige a una persona para estudiar o para trabajar. Es decir, esto es la definición clásica de racismo, pero lo llaman racismo inverso, o sea, racismo al revés y no racismo. O sea, incluso se celebra. Lo importante es, sí, si eres de izquierda y haces eso, está bien. Pero si eres de derecha y haces lo mismo, entonces es terrible. Ayer, otro juez intervino en la orden de Trump y prohibió la deportación de la familia del terrorista. Todos ellos estaban en el país de manera ilegal, incluyendo a toda la familia. En este caso, una jueza de Colorado detuvo el intento de la administración de deportar a toda la familia del presunto atacante, a su esposa y a sus hijos de entre 4 y 18 años. Scott, le leeré lo que dijo la abogada de la familia y luego podrá responder. Castigar a las personas, incluidos niños desde los 4 años, por las supuestas acciones de sus familiares es un signo de sistemas judiciales medievales o dictaduras policiales, no de una democracia. ¿Esta familia reside legalmente en el país? Honestamente no estoy segura. No, sí no estoy seguro, sí. Y es evidente que en esta familia existe un extremismo radical que ahora ha llevado literalmente a la quema de ciudadanos estadounidenses en las calles de este país. Este es un claro acto de terrorismo interno. Y de nuevo vemos cómo un juez de distrito individual interviene para intentar impedir que el comandante en jefe de los Estados Unidos proteja a los estadounidenses de una clara invasión del radicalismo. Primero, esto. Segundo, sobre la prohibición de entrada, él tiene una razón válida. Estos países no verifican ni comparten información sobre las personas que vienen de ellos. Estos países comparten gobiernos que son estados fallidos. Al no funcionar, la gente permanece más tiempo del permitido por sus visas. Todos estos países crean enormes problemas para nuestro gobierno cuando intenta averiguar quién viene aquí, por qué, por cuánto tiempo y qué van a hacer cuando estén aquí. En México se tomó conciencia sobre el grave abuso del sistema de visas. Si tienes visa, no tienes derecho a quedarte. Eres un invitado en el país. Ya hemos presenciado cómo algunos de nuestros invitados se vuelven contra los verdaderos estadounidenses. Esto debe cesar. Les mostré el discurso del brillante periodista Scott James, quien de los 6 participantes en la discusión fue el único que dijo: ellos están aquí ilegalmente, no deberían estar aquí, deben ser deportados. Los demás pensaban que eso era racismo y islamofobia. Continúa la discusión sobre el viaje a Ucrania de los senadores Graham y Blumenthal. Sin contar los $800,000 que gastaron en una sola noche en un hotel en Kiev, tomaron 2 habitaciones, no una. Nadie puede entender por qué pagaron tanto. También dijeron muchas cosas. Estando allí, Lindsey Graham ayudó a enviar más dinero a Ucrania que a cualquier parte de los Estados Unidos. Él casi no dijo ni una palabra cuando tu vecino en Carolina del Norte tenía problemas. Luego finalmente obtiene un descanso en el trabajo del Congreso. Él no regresa a casa, a Carolina del Sur, para visitar a sus electores y residentes del distrito, sino que se va directamente a Ucrania. Él ha estado en Ucrania 6 veces, pero en su propio distrito solo 2 veces. ¿Este hombre es senador para Ucrania o para los Estados Unidos? Lindsey Graham sorprendió a todos cuando no fue a rendir cuentas ante sus electores en casa, sino que en su lugar voló a Ucrania por 8ª vez. Entonces el presidente de los Estados Unidos tiene la autoridad para ocuparse de asuntos de política exterior. Luego, él delega estos poderes al secretario de Estado, quien a su vez los transfiere a quien llegó bajo la dirección de Mark Rubio. Pero ahora tenemos a Lindsey.
Grem, que amenaza a China, amenaza a Rusia, dice que debemos destruir Rusia hasta los cimientos, que debemos imponerles un arancel del 500%. Él realiza estas negociaciones en privado a puertas cerradas. Eso me preocupa enormemente, especialmente porque él debería preocuparse por Carolina del Sur y por Estados Unidos, pero toda su atención, al parecer, está centrada en el pueblo de Ucrania. Sí, así que tú, yo y todos los que ven este programa y en todo el país nos preguntamos por qué él... Allá que... ¿Él está allá? ¿Qué hace? Se descubrieron varios puntos interesantes, ya mencionamos algunos de ellos. Él está allá para encubrir rastros, destruir documentos, ocultar actividades financieras pasadas con Zelensky, porque sabe que está bajo investigación. Y todo esto pronto saldrá a la luz. Entonces, ¿qué es lo que realmente vamos a descubrir? Larry Johnson, exagente de la CIA, planteó esta cuestión que será investigada. Y probablemente pronto veremos muchas noticias sobre cómo obtuvo beneficios financieros de sus tratos con Ucrania. Y por supuesto su... Otro apellido. Incendiario de guerras, así que intenta avivar el conflicto. Está al final de su carrera como senador de Estados Unidos y como saben, yo participo en la campaña en su contra. Y aquí está él de nuevo apareciendo con dinero en el último momento, al parecer. Así que todos estamos cansados de esto. Y esto plantea la cuestión de la ley de Logan, porque él no puede hacer ese tipo de tratos allí. Él no está en la posición para hacer eso. Y estoy esperando a que el presidente Trump y su equipo hagan algo para traerlo de regreso a casa y sacarlo de ahí. Y sacarlo de ahí antes de que empiece la Tercera Guerra Mundial. Grem es conocido como el senador que siempre llama a la guerra. Siempre. De todos modos, su respuesta siempre es la guerra. Por cierto, escuché algo nuevo. A Griema le empezaron a investigar por, bueno, como dijeron, digamos, enriquecimiento inexplicable, sobre el cual, según la cita, pronto escucharemos muchas cosas y muy pronto. Eso es lo que nos dijeron. Entonces, y que supuestamente, Leslie, lo segundo que escuché, algo inesperado para mí, que significa Leslie, Griem voló a Ucrania, quemar papeles y ocultar las huellas. Desconozco la veracidad de esta conversación, como se dice, ya veremos. Él gastó más de $400,000 en solo un par de días en el hotel, pero él mismo aprobó su viaje allí, él mismo autorizó sus compensaciones. Quiero decir, si este chico es tan querido y útil para Zelensky y para el pueblo ucraniano, ¿por qué no le pagan ellos? ¿Por qué? Porque esto cuesta cientos de miles de dólares por noche del dinero de los contribuyentes. ¿Y por qué solo unos días después de estar en Ucrania y de las declaraciones necesitamos atacar a Rusia? Ellos llevan a cabo esta operación ultrasecreta, durante la cual destruyen equipo militar por $7,000 millones y vuelan un puente de Rusia a Crimea. En mi opinión, todo esto debe ser investigado. Ven una coincidencia interesante, entonces, ¿de qué hablaba Grem con Zelensky? Grem informó, después de hablar con Zelensky, que era hora de golpear a Rusia. 48 horas después, Ucrania atacó. Si hay una conexión entre estos eventos, entonces a Grem lo juzgarán en Estados Unidos según la ley Logan. Ayer hablé de él. Nadie tiene derecho a intervenir en las relaciones exteriores de Estados Unidos con otros países, a menos que haya sido designado oficialmente por el presidente. Aquí nos pueden condenar hasta 4 años, ¿no? Si no me equivoco. Déjenme decirles algo sobre el senador Gremi. De hecho, en los próximos meses aparecerán noticias sobre cómo él obtuvo beneficios financieros del dinero que llegó desde Ucrania, fue lavado a través de Letonia y finalmente terminó en su cuenta bancaria. Y estamos hablando de sumas significativas de dinero. El Ministerio de Justicia está investigando este asunto. Eso lo acaba de decir un exalto funcionario de la CIA. Normalmente no miente, ¿sabes? Pueden no contar todo, presentar las cosas desde otro ángulo, olvidar u omitir algo, o resaltar algo no tan importante. Pero así mentir, ellos no mienten. Esto lo dijo en general un empleado bastante alto de la CIA, un ex empleado. Él ya no trabaja ahí. Además, ellos son de la CIA. Normalmente no mienten, es decir, en el fondo no lo hacen. Adornar, agregar algo así, inventar, no contar todo. Pero si ellos afirman algo, en esencia normalmente así es como es.
Y lo que van a ver ahora es uno de mis senadores favoritos, Rand Paul. No siempre estoy de acuerdo con algo que él dice, pero en principio, por así decirlo, desde mi punto de vista, es increíblemente inteligente, increíblemente culto, y tiene su propia postura. Y además, a diferencia de, hay 100 senadores en total, creo que a diferencia de otros 97 que no defienden su postura, él está dispuesto a defenderla. Todo parece exagerado. Y esos gastos sí que lo son sin duda. Para mostrar la magnitud de esto, supongamos que hablamos de 300.000 millones. El recorte del Ministerio de Justicia es de unos 150 a 200.000 millones. Es decir, desde el principio ya aumentamos los gastos más de lo que representan todos estos recortes. Creo que Elon Musk hizo un trabajo increíble al encontrar toda esta información y ahora estamos superando eso con nuevos gastos. Debemos actuar así. Para mí, desde el inicio, este proyecto de ley fue interceptado y planeado por Lindsey Graham para reventar los límites de los gastos y hacer explotar el presupuesto militar. Ellos alegremente dicen, logramos esto sin conceder nada a los demócratas, solo con los republicanos, así que obtendremos más fondos para las Fuerzas Armadas. Pero el presupuesto militar ya creció un 3% este año y ahora planean agregarle otros 150.000 millones. No creo que se pueda ser conservador y partidario de la disciplina financiera mientras se apoya dinero ilimitado para la frontera y los gastos militares. Él señala directamente a Lindsey Graham. ¿Quieres hablar de quién está impulsando gastos adicionales por la guerra para dar dinero a países extranjeros y llenarse los bolsillos? Senador Lindsey, ¿qué piensan de que Rand Paul lo haya criticado? Estoy totalmente de acuerdo. Él acertó por completo. Y si tenemos una reducción, saben, 3 menos 2 sigue siendo 1. O sea, hay 1/3 más de gastos según esta aritmética. Y todo esto regresa a Zelensky, va a la ayuda extranjera, a la OZIT que Lindsey dirigía y en cuyo consejo él estaba. Esto es muy corrupto, genera sospechas y ya han surgido acusaciones allí. Así que ya saben, ya basta. No entiendo por qué le permiten estar allí. Debe ser devuelto a casa, investigado y detenido. Ucrania y Zelensky, corrupción una y otra vez. Estamos hartos de enviar dinero a los corruptos. Aquellos que hacen campaña por más y más dinero, se quedan con parte de ese dinero para ellos mismos. Esto debe detenerse. Eso es lo que trato de comunicar. Eso es lo que muy a menudo y mucho en los últimos meses nos dicen por televisión, en reuniones de todo tipo, en cartas, en artículos y así sucesivamente. No sé si es verdad o no lo que cuentan. Pero cuando un oficial de la CIA dice, pronto lo verán, y un senador de Estados Unidos llama a otro senador por su nombre, acusándolo de algo, acusándolo de que, por así decirlo, estaba recaudando dinero para gastos militares en ayuda a Ucrania, y no se olvidaba, por así decirlo, no se olvidaba de sí mismo, decía, vamos, señores, investiguen, o dejen de hablar de esto, o anuncien los resultados y muéstrenoslos. A diferencia de las troicas en la Unión Soviética, en la Rusia soviética de antes, aquí, por así decirlo, muestran y explican. Luego a veces hay una apelación ante el Tribunal de Apelaciones y cosas por el estilo, y pasan muchas cosas si engañaste. Bueno, está bien, digamos esto. América, los padres fundadores nos advirtieron que no nos metiéramos, que en ningún caso nos metiéramos en los asuntos europeos. Supongo que fue George Washington, nuestro primer presidente, quien dio el consejo diciendo, escuchen, comercien con estos pueblos, pero no se involucren en sus guerras, eso dañará al país. ¿Y qué hicimos nosotros cuando llevamos a América casi a la bancarrota al involucrarnos en todas estas guerras? Esto debe terminar. Y luego ves, por ejemplo, al militarista Lindsey Graham, ¿qué está haciendo? De esa manera impulsa aún más dinero al presupuesto militar. Simplemente me parece extraño lo mucho que quiere intervenir en asuntos extranjeros, repartiendo el dinero ganado con tanto esfuerzo por los contribuyentes. Usted tiene empleados, ¿verdad? Si se eliminan los beneficios fiscales de Trump, todos ellos empezarán a inquietarse. ¿Y ahora cómo voy a darle más dinero al tío Sam? Y luego se enteran de que Lindsey Graham, justo en su ciudad, vota para enviar su dinero a Zelensky, a Ucrania. Eso es simplemente insultante para los estadounidenses trabajadores a quienes obligan a pagar esos impuestos.
Queridos ucranianos, esa es la posición del estadounidense promedio. Si creen que Estados Unidos les va a seguir ayudando por mucho tiempo, piénsenlo de nuevo. En cualquier momento la ayuda puede terminar, ni siquiera con palabras. Bueno, está bien. Y para el aperitivo, queridos demócratas y pseudo-republicanos, ustedes cambian de opinión todos los días. Que si Musk controla a Trump, que si Trump es controlado por Putin, luego que Musk quiere quitar a Trump y poner a otro títere. Entonces, venga, ahora vicepresidenta, Trump y Musk no son rivales, lo entendieron mal, ellos quieren lo mismo. Es solo que Musk piensa que al menos alguien en el Congreso y el Senado es honesto y decente, pero Trump, después de su primer mandato, ya sabe que no hay nadie así. Pues no hay, no existen. Y hay que sobornarlos a todos, incluso para que hagan algo muy importante, realmente útil para el país. Estoy hablando del proyecto de ley que Donald Trump llama grande y hermoso, o grande y maravilloso, no lo sé. Y Elon Musk cree que todavía hay que quitarle mucho, es decir, recortar cosas de él, lo que en realidad llevará a que pierda apoyo en el Senado y en el Congreso. Pero él es un romántico, bueno, tiene autismo, no muy severo, pero autismo, no puede entender algunas cosas. ¿Cómo es eso? Eso no está bien, ¿no? ¿Por qué lo hacen si no está bien? El proyecto de ley sería aún más bonito si se hiciera como quiere Musk, pero no lo aprobarán. Y desde mi punto de vista, Musk impaciente no quiere entender esto. No puede. No lo sé, no soy médico, no soy psicólogo, no soy psicoterapeuta, con todo lo que eso implica. Simplemente no quiere entender y ya, o no puede y ya. Él lo quiere de inmediato y como debe ser. Estoy absolutamente de acuerdo con él, solo que así no sucede. En la democracia política hay que alegrarse si esto no muere y lleva a algunos, no a todos los que quisieran resultados positivos. Lentamente, pero hacia algún lugar. Miren, todo el tiempo hablamos de que los socialistas de izquierda, los progresistas, no sé, los liberales y similares, hace 30 o 40 años entraron a las escuelas. Y vean qué resultado tan genial lograron. Terrible para nosotros, pero genial para ellos. La mayoría de las personas educadas son de izquierda. ¿Por qué es así? Porque aceptaron que no todo de golpe, no toda la revolución, sí, sino poco a poco, avanzando lentamente. Una pequeña victoria ya es maravillosa, otra más, excelente. Después de la primera, la segunda, la tercera, la 10ª, la 20ª, ya se puede hacer un esfuerzo y expulsar de las universidades a todas las personas que no están de acuerdo con nosotros. No están de acuerdo con que Karl Marx sea esa luminaria a la que hay que rezarle en la mañana, en la noche y en la tarde. Y no es necesario arrodillarse hacia el este, también se puede arrodillarse hacia el oeste. Entonces tenemos que aprobar este proyecto de ley sin falta hasta el 4 de julio. De acuerdo, se nos acaba el tiempo, hay que darnos prisa. Eso es todo. Vean nuestro canal Hoja de Ruta hacia la Libertad. El enlace estará abajo. Ahí, bueno, se describe cómo se puede deshacerse de la democracia política y construir algo completamente diferente. Y miren, alguna vez se escribió un libro llamado El Capital, que en general se convirtió en la base de varias decenas de países que empezaron a construir el sistema que ahí se describe. Es terrible, ¿verdad? Por cierto, antes de Marx, se escribió otro libro, uno muy cortito, llamado El sentido común, de Thomas Paine, que después de que la conocieron y la leyeron, les sirvió de inspiración. Sirvió de base para los Estados Unidos de América y para una gran cantidad de estados capitalistas de libre mercado que construyeron la democracia política. Ahora hay otra persona genial, Golambus, ya mencioné su nombre, quien escribió. Más bien creó una nueva ciencia que se llama, es decir, la ciencia sobre los seres que poseen libertad y voluntad.
¿Cómo se puede aplicar esta ciencia para construir una sociedad normal? Mejor que lo de Marx, incluso mejor que lo que logró Paine, lo que lograron Paine, Shinton, Madison, Jefferson y otros similares. Por cierto, la Declaración de Independencia está prácticamente tomada de este mismo libro de Paine, del que yo... Estoy hablando. Sentido común. Sentido. Bueno, está bien, entonces vamos a despedirnos. Por cierto, los enlaces a mis videos en inglés, francés, portugués y español se pueden encontrar abajo. Más adelante habrá otros idiomas. Por ahora, hasta luego y gracias por escuchar. Hasta la próxima vez. Los subtítulos fueron creados por mí.